Es el sistema boscoso sudamericano más grande después de la Amazonía. Un conjunto de sabanas, humedales y bosques subtropicales cubriendo una planicie interminable. Aquí el paisaje define el carácter de casi toda la región. El Gran Chaco es el espacio donde florecieron decenas de culturas nativas. Es el dominio de especies singulares y cautivantes, el guardián del tesoro de una biodiversidad extraordinaria. Pero la región tiene también otra historia, una que no supo valorar el patrimonio natural y encontró obstáculos donde había oportunidades. De esta manera se convirtió en la tierra de la sobreexplotación y el desmonte. El último eslabón en una cadena que bajo el mandato de la economía arrasa con el bosque, su biodiversidad, sus culturas y hasta con su futuro. Desde que los europeos llegaron al Nuevo Mundo, la región chaqueña fue un espacio desconocido y enigmático. Allí vivían tribus y clanes con decenas de idiomas distintos. El Chaco Hualamba era representado como un territorio extenso, lleno de peligros y recursos inagotables. Una tierra dominada por un rosario de mitos y leyendas. Y esta situación se mantiene casi hasta nuestros días. Durante mucho tiempo se creyó que la mayor población argentina de yaguaretés estaba en la región chaqueña. Pero 15 años de investigación demostraron que quedaban menos de 20 ejemplares. La especie desaparecía bajo el mito de la abundancia. En 2015, la Fundación Vida Silvestre Argentina, el Proyecto Yaguareté y otras instituciones pusieron en marcha el grupo de colaboradores para la conservación del yaguareté en la región chaqueña. Sebastián Ciriñoli fue el encargado de formar el grupo en un área donde todavía quedan bosques. El grupo de colaboradores trata de identificar actores locales que viven en el área de distribución del yaguareté. Mediante una charla donde transcurre un poco la historia del yaguareté en la región, identificamos a esas personas que nos van a ayudar a tomar información de la presencia o no del tigre en la región. Es clarita y muy conocida para nosotros de que es un puma. ¿Qué te ayuda a identificar que es un puma? Porque el formato de ellos, los dedos son alargados y no es como si queremos decir que es del tigre o el yaguareté, es redondo ellos, no. Los pobladores son aliados para conocer la situación de la especie. Ellos acceden a lugares difíciles de alcanzar para un científico y saben si un yaguareté anda cerca. Cuando aparece un rastro, los colaboradores toman fotos de las huellas y recogen las heces. De esta manera se obtiene valiosa información sobre la especie. Y lo que se creía que era la población más grande, que era toda la región chaqueña, ¿viste? Esa mancha bien grande. Sebastián formó una red de 70 colaboradores en 3 provincias chaqueñas. Así se genera conocimiento sobre grandes felinos en un área enorme donde es difícil obtener registros. La creación del grupo generó expectativas. Sin embargo, hasta el momento, son escasos los datos recopilados, lo que indica que la población de yaguaretés sigue siendo extremadamente pequeña. La abundancia de yaguaretés en el Chaco argentino resultó ser un mito. La permanencia de bosques vírgenes y salvajes también. Los bosques son ecosistemas complejos, integrados por centenares de especies relacionadas entre sí. Sus organismos juegan un papel fundamental en el mecanismo de lo viviente. Cada uno depende de los demás para sobrevivir. Y todos dan forma y función al ecosistema.
después de proclamar su dominio territorial, los monos carayá inician su recorrido. Son los mayores quienes dirigen la marcha. La mitad de su dieta está formada por hojas, pero aprovechan también los frutos de la temporada. Un territorio amplio garantiza diversidad de árboles, y esto redunda en alimento a lo largo del año. Al dispersar las semillas, los carayás contribuyen con la regeneración natural del bosque. El suelo es el dominio de los pecaríes de collar. La piara se distribuye en el borde de la laguna. Allí buscan raíces y bulbos. Los cachorros siguen de cerca a sus madres y así aprenden lo necesario para sobrevivir. Mantenerse en grupo les otorga una ventaja frente a los depredadores. Las corzuelas esperan al atardecer para salir a las zonas abiertas. Esta pareja está ocupada con sus juegos amorosos. Los tapires son los mamíferos terrestres más grandes de Sudamérica. Un adulto puede pesar más de 250 kilogramos. Ellos viven cerca de arroyos o lagunas donde aprovechan la vegetación flotante. El conejo de los palos habita los bosques secos. Como otras especies, evolucionó con las restricciones de este ecosistema y está preparado para vivir en condiciones extremas. Los herbívoros son esenciales como intermediarios en las cadenas alimentarias, y algunos de ellos no se destacan por su tamaño. Este es un nido de hormigas jardineras. Estas hormigas alcanzaron uno de los niveles más altos entre los insectos sociales. En el nido vive 500.000 de hormigas que trabajan bajo el mismo mandato, la supervivencia de todo el hormiguero. Y de hecho lo logran. Algunos nidos duran más de 20 años. En el interior, usan las plantas para cultivar un hongo del cual se alimenta toda la colonia. Las hormigas forman la dieta del oso hormiguero. Un oso adulto consume miles de ellas en pocos minutos, hasta que ya no tolera las picaduras. En ese momento abandona el hormiguero y sigue adelante, sin agotar las fuentes de alimento. Ningún lugar del ecosistema queda sin ser explorado. Aquí nada sobra, nada está ocioso, nada es demasiado. Los ecosistemas se autorregulan a través de miles de interconexiones entre sus miembros. Ese es un atributo funcional de la biodiversidad. Pero la biodiversidad es un concepto difícil de dimensionar. En la región chaqueña, por ejemplo, viven unas 100 especies de anfibios, cerca de 120 reptiles, unas 500 especies de aves y más de 150 de mamíferos. En los bosques y pastizales de la región viven más de 3.400 especies de plantas vasculares, centenares de hongos y decenas de miles de invertebrados.
Y todos estos organismos se organizan estableciendo innumerables relaciones ecológicas dentro de una matriz evolutiva. La biodiversidad actual es el resultado de la evolución biológica que viene ocurriendo desde hace cientos de millones de años. Y el contexto para que los organismos chaqueños sigan evolucionando es el ecosistema. Un ecosistema que desbordaba riqueza, pero esta situación cambiaría para siempre a partir de 1885. Desde que a fines del siglo XIX comienzan a establecerse los colonos, se inicia una transformación irreversible del paisaje chaqueño. En lugar de ser valorado por sus riquezas, el bosque fue considerado un obstáculo para el desarrollo, un enemigo que debía destruirse. Leguas de vegetación salvaje, hermanos aislados de hermanos. Fue necesario abrir una picada en los montes y una gran picada en los cielos, destruir barreras, dar paso a la vida moza, impulsar lozanías latentes y dormidas en la rica tierra norteña. La picada se abrió, el brazo del hombre respondió al afán. Ahora el Chaco no está tan lejos. El primer avance importante sobre el monte se debe a la extracción de quebracho colorado y se extiende hasta la década de 1930. La expansión ferroviaria requería durmientes de quebracho. Según cifras oficiales, hasta 1941 se habían extraído 150 millones de quebrachos de Santiago del Estero. La cifra real es mucho mayor. Además, la extracción de tanino determinó la sobreexplotación del quebracho colorado, que se extendió hasta mediados del siglo XX. Buenos Aires. Se inaugura una reunión de carácter continental. Inicia sus deliberaciones la primera convención de agentes vendedores de Sud y Centroamérica de la Forestal Argentina. Se anuncia asimismo que la Forestal Argentina tiene el propósito de erigir una nueva fábrica de extracto de quebracho en la zona chaqueña con una inversión de 100 millones de pesos. La futura planta concreta una firme esperanza en el porvenir del país y la culminación de una labor productiva esencial para nuestro intercambio. La entrada del ferrocarril generaba nuevos pueblos desde los cuales se expandía el cultivo de algodón y otras producciones agrícolas. La fiebre extractiva que perseguía maderas, durmientes, tanino y suelo agrícola despojó al ecosistema de todo valor y consideración. Para la década de 1970 se había eliminado o degradado el 70% de los bosques chaqueños y gran parte de esa degradación es irreversible. Hoy nos vamos a encontrar que Argentina tiene alrededor de 20 millones de hectáreas de bosques nativos o de masas forestales nativas, pero tiene 60 millones de hectáreas fácilmente de áreas degradadas, enormemente degradadas, con inicios de procesos de desertificación, etc. Si uno hace una clausura de un área por un periodo prolongado de tiempo, se va a ver que empiezan a haber renuevos, empieza a haber todo un proceso de sucesión hacia la formación del bosque nuevamente. ¿Qué ocurre? Que son enormemente lentos en tiempos humanos. Quiere decir que hay muchas de esas áreas degradadas que realmente las tenemos que dar por perdidas, porque o se clausuran y se definen como áreas protegidas durante un siglo o más, o realmente no vamos a tener ningún resultado. Entonces, no podemos ser muy optimistas en este sentido y mucho de lo que hemos hecho realmente ya no tiene un remedio. La cuestión es, si lo que se buscaba era el desarrollo, ¿era inevitable destruir el bosque? Desde hace más de 10.000 años, las personas habitan el monte chaqueño en un largo proceso de aprendizaje y adaptación. Cada cultura aprovecha a los seres vivos de la región en una red de conocimiento compartido.
La cosecha de algarroba es una actividad tradicional en toda la región chaqueña. Es un alimento muy valioso para las personas y los animales. Luego del secado, las chauchas se almacenan en las trojas para el resto del año. Se emplean para fabricar harina de algarroba de manera tradicional, aunque puede hacerse con molinos industriales. La harina tiene un mercado creciente que promueve la plantación y conservación de los algarrobales. Otra especie de importancia económica es el chañar brea. La goma brea es secretada por el tronco y ayuda a cicatrizar las heridas. Se usa en la industria de la alimentación y en la fabricación de cosméticos y medicamentos. Es un sustituto importante de la goma arábiga. En la actualidad, varias comunidades wichí aprovechan este recurso. Los pobladores Pilagá emplean la mayor parte de las plantas de su entorno. Las mujeres son artesanas reconocidas por sus trabajos con la palma carandilla. Algunas hojas se preparan para usarse como relleno. Otras se emplean como cintas o hilos. Con una planta común en su entorno, las artesanas Pilagá son capaces de elaborar piezas de una belleza singular. A medida que avanza el trabajo, las hojas de palma se van transformando en bolsos, canastos, paneras, costureros, individuales, un conjunto de objetos de fino detalle buscados en mercados de todo el país. Otra especie tradicional es el cháguar. Además de servir de alimento, las mujeres wichí obtienen del cháguar fibras textiles de excelente calidad. Su técnica es tradicional. Las fibras son largas y de gran resistencia. Una vez que se secan, son hiladas a mano. Con esta técnica se hacen hilos de distinto grosor que se usan para confeccionar bolsos, ropa, redes, sogas, hamacas y otros artículos. Para dar color al hilado, las artesanas emplean tinturas naturales. El color negro, por ejemplo, se obtiene del fruto del guayacán. En la medida en que la producción se vende afuera de la comunidad, las artesanas confeccionan nuevos artículos y contribuyen con la economía del hogar. Estos ejemplos podrían multiplicarse por cientos. El uso de la biodiversidad que hacen los aborígenes es inagotable. Ellos obtienen todo lo que necesitan del entorno, y esto representa una medida de la riqueza atesorada en los ecosistemas chaqueños. Es casi imposible separar la cultura del ambiente que le dio origen. Para conocer la relación entre los wichí y su entorno, la investigadora María Eugenia Suárez visita el Chaco Seco desde hace más de una década. Iniciada como botánica, orientó su pasión a la etnobiología, tratando de integrar los conocimientos científicos y tradicionales. Palo Santo. ¿Cuál es la flor, Clau? ¿Ves? Mira, 1, 2, 3, 4. ¿Ves? Esta es una. Esta es una, Clau. Y recién está, ¿ves? El trabajo de María Eugenia se asemeja bastante a una traducción. Ella debe comprender los conocimientos biológicos de los wichí y luego traducirlos al lenguaje de la ciencia. ¿Cómo decís así cuando dices pero jamás la ujide. Jamás la ujide. Eso es ¿ves?
Todavía no no hay está flor. eso, jamás la toja. Saben detalles minúsculos de cada una de las plantas y no solo detalles de morfología de las partes, los nombres o para qué se usa, sino ciclos de vida, cuándo florece cada cosa, qué planta crece al lado de otra planta, qué hongos salen en una planta y en otra no. Son detalles que un biólogo por ahí puede estar toda la vida tratando de estudiar y la gente sabe de todo lo que hay en el hábitat prácticamente. Es sorprendente. En sus recorridos con miembros de la comunidad, María Eugenia va tomando contacto con un universo descriptivo completamente diferente al de su formación como bióloga. Cuando uno vomita y cuando uno tiene diarrea, usted tiene que entreverar con un poco de azúcar y un poco de harina. Hace como un tostado. Ajotzuk. Planta también, es remedio. ¿Y cuánta? Por lo menos tres o ¿Tres cuatro hojitas? Sí. Vengo a aprender de ellos todo lo que me puedan contar sobre la naturaleza. A medida que vemos una planta, anoto el nombre, quizás algunos otros datos ecológicos, biológicos, y me cuentan todo lo que saben sobre esa planta, y no solamente los usos, sino el significado que tiene esa planta para la gente, significados simbólicos también, la importancia que tiene, todo lo que me puedan contar, relatos míticos, etc. Esta es la primera vez que sale con Filemón Pino, un agudo observador de la naturaleza. Palos de arco iris. Para conocer la biología según los Wichí, María Eugenia se introdujo también en la antropología y en la lingüística. Los saberes son mediados por el idioma y comprender el universo Wichí implica comprender con qué metáforas construyen su mundo. Jalo y ote. Oreja de palo. A través de su trabajo, María Eugenia logró identificar centenares de especies y usos: medicinales, alimenticios, textiles, tintóreos, curtientes, combustibles, ceremoniales y muchos otros. Según el conocimiento Wichí, la diversidad del monte es extraordinaria. Y esto implica algo mucho más profundo. Me parece que es una buena forma de entender otras formas de ver el mundo, que son tan válidas como la nuestra, y que tienen una coherencia en sí misma, así como la tiene la ciencia académica. Y me parece muy interesante porque se ve que se puede vivir de otra forma, muy diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros, y que la cantidad de conocimientos que tiene la gente que vive en contacto íntimo con la naturaleza es impresionante y tenemos muchísimo que aprender de eso. Aunque el Gran Chaco es una fuente milenaria de recursos, se lo menciona a menudo como un espacio improductivo. Otro mito que desaparece al conocer los usos de su fauna. Muchos animales del monte son una fuente extraordinaria de alimento. Pecaríes, corzuelas, conejos de los palos, tapires y muchos otros animales son alimento para los habitantes de la región. A principios de la década de 2000, una familia rural consumía en promedio 167 kilogramos de carne de monte al año. Esto significa un importante aporte económico otorgado por el monte. Además, la fauna chaqueña fue sobreexplotada para la industria del cuero y el mercado ilegal de mascotas. Esto llevó a que se cometieran muchos abusos. Algunas especies quedaron al borde de la extinción. Estos pequeños loros habladores fueron decomisados a los traficantes. De los 250, con suerte hubiera sobrevivido la 10ª parte. Además del impacto ecológico que significa quitar animales del ambiente, los pobladores recibían una remuneración paupérrima del comercio ilegal.
En la década de 1990 se implementaron varios programas de uso sustentable de fauna coordinados por la Dirección Nacional de Fauna Silvestre. En ellos se incluían especies muy sobreexplotadas como la iguana y el loro hablador. Además de terminar con el comercio ilegal, se ordenaba la cadena productiva mejorando la ganancia de los pobladores. Los programas funcionaban bien, pero luego fueron desatendidos por el Estado. Hacia 2010, apenas seguía funcionando un solo programa. Así se perdía una buena herramienta para el desarrollo regional. Plantas y animales tienen un potencial enorme para contribuir al desarrollo sustentable. Su aprovechamiento requiere que los ecosistemas chaqueños estén en buenas condiciones. Y esto significa otro aporte esencial del bosque a la sociedad argentina. Los bosques son extraordinarios proveedores de bienes y servicios ambientales fundamentales para la sociedad. Mediante la fotosíntesis, las plantas toman el carbono del aire y lo transforman en materia vegetal. Así los bosques y sus suelos van acumulando carbono a medida que el ecosistema se desarrolla. Hay muchísima materia orgánica fijando carbono que no se libera a la atmósfera, que está en forma de madera, tanto a la vista como subterránea. A la vez toda esta hojarasca se incorpora como materia orgánica en el suelo y no solo permite el ciclado de nutrientes y aumentar la infiltración de agua, con lo que el bosque se hace más productivo, sino que además es carbono que está en el suelo. Al fijar el dióxido de carbono del aire, el bosque chaqueño contribuye a reducir el calentamiento global y a amortiguar los efectos del cambio climático. Además, el bosque protege al suelo en los meses más calurosos. El bosque proyecta una sombra sobre el suelo y eso ya baja la temperatura mucho, en unos cuantos grados. Y además hay una cobertura de hojarasca que mantiene también muy protegido al suelo de los extremos de temperatura y mantiene la humedad. Entonces, todo este ecosistema funciona con temperaturas más moderadas de las que hay afuera del bosque. El bosque forma un escudo contra la erosión. Además, la vegetación y la hojarasca acumulan el agua de las grandes lluvias y la liberan lentamente. Esto es fundamental para evitar las grandes crecientes y sus consecuencias. Estos son solo algunos de los servicios que proveen los bosques bien conservados. Pensemos la importancia que tienen los bosques, porque ellos hacen al equilibrio general de todos los ecosistemas. Ellos son la clave para resolver dos problemas: la pérdida de biodiversidad, porque un elevadísimo porcentaje de la diversidad biológica de este planeta tiene como hábitat a los bosques, y el cambio climático, porque de acuerdo a su destino, al destino de los bosques, se va a agravar o se va a estabilizar el proceso de cambio climático. Entonces, los dos principales problemas ambientales se encuentran en los bosques casi las soluciones. Sin embargo, ocurre todo lo contrario, ¿no es cierto? Durante el siglo XX, el Chaco argentino sufrió una hemorragia forestal. La industria taninera sacaba los quebrachos más grandes. Con los que seguían se fabricaban los durmientes para el tendido ferroviario. Los que no alcanzaban este tamaño se usaban como postes. Y los que no servían para esto se utilizaban para fabricar carbón. Quizá el peor destino para la madera de un bosque. Paralelamente, la ganadería iba degradando lo que quedaba. Los suelos desprotegidos y expuestos al sol y la erosión redujeron su capacidad para recuperarse y regenerar el bosque perdido. Pero lo que vendría desde inicios de la década de 2000 sería aún peor. Y es en esta etapa que estamos viviendo hoy que la pérdida de bosques empieza a alcanzar niveles nunca antes registrados en la historia de nuestro país. Entonces nos vamos a encontrar
que determinadas provincias multiplican por 14 la tasa de deforestación mundial, para tener una idea de la envergadura, ¿no es cierto? Me refiero a los casos de Santiago del Estero, de Córdoba, de Formosa, de Chaco. La combinación de siembra directa con semillas resistentes a herbicidas permitió bajar costos y expandir la frontera agrícola hacia la región chaqueña. La agricultura industrial transforma un ecosistema rico y complejo en un agrosistema muy simple y pobre ecológicamente. Donde había miles de especies vegetales y animales relacionadas, ahora hay una sola especie anual. Sin bosque desaparece la biodiversidad. Al desmontar, se libera el carbono retenido en la vegetación y en los suelos. La tierra desprotegida queda expuesta a la erosión por el viento y la lluvia. Sin bosque, no hay capacidad de amortiguar las crecientes, con el resultado de inundaciones extraordinarias. La agricultura industrial es el tiro de gracia para el bosque maltratado. Desde 1996 hasta la actualidad, se perdieron cerca de 7 millones de hectáreas en la región chaqueña. Mucha gente es empujada a los pueblos para ingresar en una espiral de indignidad marcada por la desnutrición, la enfermedad, la desocupación, la discriminación. Aquí sus saberes son inútiles y pasan a depender de la ayuda estatal. Donde había bosques, pastizales y pobladores, ahora hay un paisaje desierto y comunidades en la miseria. Y todo este sacrificio no es gratuito. La agricultura avanza sobre el bosque argumentando su competitividad. Pero esta verdad es engañosa. Cuando se valoran económicamente los daños ambientales y sociales, se pone en evidencia la enorme insustentabilidad de la agricultura industrial. Un estudio realizado sobre la campaña 2007-2008 muestra el pasivo ambiental del cultivo de soja en la región chaqueña. En este lapso se perdieron 600.000 hectáreas de bosque chaqueño. Los servicios ambientales no brindados por el bosque equivalen a 763 millones de dólares. Las pérdidas por el carbono liberado llegaron a 1.562 millones. La erosión de suelos generó una pérdida de 853 millones. La extracción de nitrógeno y fósforo alcanzó los 1.284 millones. En total, durante esa campaña, el pasivo ambiental del monocultivo de soja en la región chaqueña fue de 4.462 millones de dólares. A esto hay que sumar el costo social del desmonte. La prosperidad prometida llega a unos pocos y el negocio se sostiene con la pobreza de millones de ciudadanos. Si bien en algunos establecimientos se desarrolla el manejo del bosque con ganadería integrada, lo cual permite mantener un buen estado del ecosistema, en muchos sectores el bosque chaqueño está amenazado por los sistemas mal llamados silvopastoriles. Se trata de desmontes en los que se dejan algunos árboles para sombra y se siembra una pastura exótica para el ganado. Su efecto es similar al de la agricultura industrial. En ambos casos el bosque desaparece y el sistema queda expuesto a una degradación extrema. La agricultura y la ganadería basadas en desmontes no son competitivas. Su rentabilidad es falsa porque no asume los costos socioambientales que genera. Bosques eliminados, suelos degradados, comunidades quebradas. Aquí el ambiente y la sociedad entregan al negocio agropecuario un gigantesco crédito que ya no será devuelto. Lo notable es que la devastación sigue sucediendo, aunque la Argentina cuenta con una sólida y moderna ley de bosques desde 2007. La sistemática de la ley de presupuestos mínimos es muy simple. Se basa en un semáforo
en el cual hay que ordenar territorialmente los bosques en 3 categorías. Una, la verde, donde está libre la conversión porque son áreas sumamente degradadas, sin valores para la conservación. Una zona intermedia, amarilla, donde los bosques pueden usarse, pero no pueden convertirse. Y una roja, que son aquellas áreas de alto valor de conservación que no pueden usarse y no pueden convertirse. Entonces, dentro de nuestra estructura federal, cada provincia debe ordenar sus bosques nativos en estas 3 categorías y debe regular el uso o la posible o no conversión de los bosques. A pesar de ser un instrumento valioso, la ley casi no funciona. Los ordenamientos territoriales son a menudo arbitrarios y habilitan desmontes en zonas que deben protegerse. Además, para financiar la conservación de los bosques, la ley creó un fondo que nunca llega a completarse. Es un fondo para financiar el esfuerzo de conservación por parte de los propietarios de los bosques nativos. Este fondo nunca se integró de acuerdo a la letra de la ley, sino que se integró arbitrariamente en cifras muy por debajo de los valores que establecía la ley. Y hoy el déficit es enorme, es inmenso entre lo que debería haberse dado de acuerdo a la ley y lo que se otorgó realmente por presupuesto. Ordenamientos territoriales dudosos y financiamiento insuficiente. Una buena ley mal aplicada es la pantalla perfecta para seguir desmontando. Desde la promulgación de la ley hasta 2011, se deforestaron 1 millón de hectáreas. Pero si la ley es letra muerta, ¿cuál es la forma adecuada de proteger los ecosistemas chaqueños? Ante el fracaso que han tenido las regulaciones de gobierno para frenar los procesos de deforestación y reducido el área forestal al nivel en el que estamos, en la Argentina, la pregunta que deberíamos hacernos es si la única estrategia que hoy nos queda no sea la de áreas protegidas, para poder salvar lo último que nos queda del enorme patrimonio forestal que heredamos allá por 1810 y que no supimos administrar ni conservar. La conservación de los bosques a través de parques y reservas naturales es una necesidad urgente. Cuando hablamos de la conservación de los ecosistemas, lo que se recomienda a nivel internacional, los principales expertos, es que debemos conservar un 17% de nuestros sistemas naturales, de nuestras ecorregiones terrestres. En el caso del Gran Chaco estamos muy por debajo de ese porcentaje, con valores que alcanzan un poco más del 6% en el caso del Chaco seco y por debajo del 5% en el caso del Chaco húmedo, con lo cual estamos muy lejos de realmente alcanzar esos porcentajes que son necesarios para quedarnos tranquilos de que estamos conservando muestras de nuestros ecosistemas naturales en esta región. Muchas áreas protegidas de la región no cumplen con los mínimos objetivos de conservación. Son áreas que están creadas, pero efectivamente no están cumpliendo con sus objetivos, ¿no? Entonces hay caza furtiva, hay extracción de madera, invasión de especies exóticas, contaminación. Es decir, nosotros pensamos que es necesario que cuenten con una planificación estratégica de sus actividades y que esa planificación esté respaldada por un presupuesto que le permita verdaderamente desarrollarlas. De esa manera las áreas efectivamente cumplan los objetivos para los cuales fueron creadas. Otro problema es su aislamiento. Las áreas quedan separadas entre sí con una fuerte presión a sus alrededores. Las áreas protegidas, para cumplir con sus funciones de conservación de la biodiversidad, necesitan estar conectadas. En ese sentido, los corredores cumplen un rol fundamental para que la biodiversidad pueda circular entre estas áreas protegidas y los animales puedan cumplir su ciclo de vida en estos corredores. Existen varias propuestas para crear corredores biológicos que conecten las distintas áreas protegidas de la región chaqueña. Varias de sus especies más emblemáticas dependen de esto para sobrevivir.
Una alternativa para crear conectividad es a través de las reservas privadas. Son campos cuyo propietario tiene la voluntad de hacer conservación, de mantener la naturaleza de su propiedad y en muchos casos complementa esa acción con el desarrollo de una actividad económica que le permite sostener la reserva, como la ganadería en ambientes naturales o el turismo en naturaleza, y son áreas ideales para desarrollar en corredores biológicos o zonas de amortiguación de áreas protegidas públicas. El manejo de bosque con ganadería integrada promueve la producción ganadera manteniendo la integridad ecológica del bosque chaqueño. Son planteos adecuados para las zonas amarillas y verdes indicadas en la Ley de Bosques. También en estos casos, la Ley de Bosques podría ser un incentivo si fuera bien aplicada. En el fondo está claro que destruir o conservar la naturaleza no es una cuestión de necesidad, sino de creencias y valores. Al final del recorrido, Filemón encuentra una especie que María Eugenia hacía mucho que no veía. Acá hay un yacón. Se trata del yacón, una planta que acumula agua en su raíz. Con esto lo que se hacía era cuando se andaba por el monte, la gente tenía sed en épocas de mucho calor, agarraban, cortaban por la mitad, ¿no? Raspaban un poco la pulpa, ¿no? Y eso se juntaba el agua y se bebía, y con eso se pasaba la sed, digamos. Las culturas son una parte muy vulnerable de la biodiversidad. El trabajo de María Eugenia representa un testimonio de lo que se pierde con el desmonte. Aquí hay pobladores con conocimientos extraordinariamente ricos. Sin embargo, las comunidades son rodeadas por los desmontes y los males sociales no tardan en aparecer. El bosque sano no es un lujo, es una necesidad para las comunidades wichí. No solo su medio de subsistencia, porque de ahí extraen los recursos básicos que necesitan, sino que toda su vida ronda en torno al bosque. Digamos, con la degradación del monte lo que pasó fue que empezaron a tener que depender de otros recursos, de otros insumos, por ejemplo de alimentos que son foráneos. Ahora su dieta básica es harina blanca, harina refinada, azúcar, yerba. Y antes contaban con una diversidad a la mano, con recursos que extraían del bosque, tanto animales como vegetales, y su alimentación, su dieta era muchísimo más balanceada, eso lo dice la gente todo el tiempo, que no se enfermaba tanto la gente, que vivía mejor, básicamente. Y no solo los recursos del monte, el monte es importante por lo que pueden extraer de él, sino que le da sentido a su vida, todos los mitos, los relatos que cuentan transcurren en este hábitat que está basado en el bosque. Entonces, si uno quita el bosque, se destruye la cultura en sí misma. ¿Cómo le decís en idioma? Cuando hay mucho pato, como... ¿Cómo decías pato en idioma? Hokyaj. Hokyaj. Sí. Hokyaj. Loco. Los valores que el monte tiene para los wichí no son suficientes para protegerlo de la codicia. Pero en esta lucha desigual, el desmonte podría ser no el problema, sino el síntoma de un problema mayor: el sistema de creencias que sustenta toda nuestra economía. Destruir la naturaleza es posible porque la ideología productivista privilegia la rentabilidad por sobre cualquier otra cuestión ambiental, social o ética. Con ese basamento se llega a nuestros tiempos
con una superideología muy consolidada, que es el productivismo, ¿no es cierto? La idea de que hemos venido a este mundo a producir y consumir. En ese contexto es que se han justificado todas las políticas que han tenido como consecuencia, directa o indirecta, la devastación de los bosques en todo el hemisferio sur. Mientras tanto, el bosque chaqueño se reduce día a día, dejando solo desolación y miseria. Sin bosque, nada es sostenible. Por supuesto que la producción agropecuaria es muy importante para el desarrollo del país, pero esto no tiene que ir de la mano de una pérdida más de hectáreas de bosques, ¿no? Hay que focalizarse en mejorar la actividad productiva en las áreas que ya están reemplazadas, mejorar la producción agrícola y ganadera en esas áreas para evitar más deforestación e ir hacia modelos productivos, tanto en el caso de la soja como de la ganadería en la región chaqueña, libres de deforestación. Pensar que solo los pueblos originarios necesitan al bosque chaqueño es un error. Toda la sociedad lo necesita de una u otra manera. Sin embargo, en gran parte de la región chaqueña, la búsqueda exclusiva de la rentabilidad no permite alcanzar la sustentabilidad. Una vez que se desmonta, la rotación de cultivos y otras prácticas de la agricultura pampeana no devuelven la diversidad perdida ni restituyen las comunidades quebradas. El futuro del Chaco demanda una profunda discusión social sobre la necesidad de continuar con este modelo productivo que obtiene ganancias a expensas del sacrificio ambiental y social. Se pueden imaginar modelos económicos distintos, se puede imaginar una economía en estado estacionario, pero toda la sociedad y sobre todo los sectores profesionales deberían estar embarcados en debates y en intercambios sobre estas ideas, porque el proceso de cambio ambiental global avanza a pasos agigantados. Y así como para recuperar los bosques ya no nos queda tiempo, dentro de muy pocas décadas no nos va a quedar tiempo para revertir la crisis ambiental global, ¿no es cierto? El Gran Chaco todavía ofrece oportunidades. Producciones de bajo impacto como la ganadería integrada al bosque y el uso integral de la biodiversidad son alternativas posibles para el desarrollo sostenible. Alimentos, fibras, artesanías, medicinas, ecoturismo, centenares de bienes pueden integrarse a la producción en el marco de otro modelo de desarrollo. El bosque chaqueño tiene una última oportunidad y el momento de comenzar a actuar es ahora.